Es un programa especial, un programa diferente. Tendremos todas las secciones de Revista de la UNA, pero vamos a empezar con una charla. Y una charla con dos personajes que en su momento fueron claves fundamentales para el logro de la autonomía universitaria. Hace 20 años están con nosotros Juan Carlos Romero Hicks, hoy senador de la República, rector emérito de esta universidad, y Carlos Chorán Arzate, hoy magistrado, consejero magistrado. Ahorita me dices todo el título, pero en ese momento diputado local, coordinador de la mayoría priista, presidente de la Gran Comisión, presidente de la Gran Comisión de aquel congreso, también histórico, ¿no? Bienvenidos. Sí, sí, claro. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Arnoldo, por este espacio de reflexión conjunta ante estos acontecimientos que se dieron en ese momento y que seguramente serán huella a una fructífera labor de esta universidad, nuestra alma mater, tanto de Juan Carlos como de tu servidor. Por aquí estuvimos durante muchos años en estos pasillos, en estas paredes que hoy nos observan. Carlos y Juan Carlos, a mí me parece que la negociación mediante la cual se dio la autonomía en 1994, con un gobierno interino, el primero del PAN en Guanajuato, Carlos Medina Plasencia, y un congreso gobernado por el PRI, de alguna manera dio una pauta de distensión a un momento delicado de la historia política de Guanajuato. ¿Es así o me lo imagino? El logro de ese diálogo y su resultado final. No sé si alcanzo a responder a la pregunta, lo voy a ver solamente desde la perspectiva universitaria. Aquí se juntaron varias cosas. Primero, el sueño de generaciones y la conducción de un proceso en donde los dos poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, tuvieron una planeación, un acompañamiento, la propia comunidad universitaria, y el tercer elemento, la propia sociedad civil y los egresados de la casa. Estaba recordando aquí hace unos minutos nuestro amigo Carlos Chorán, que precisamente en este recinto, que es el Salón del Consejo. El Salón del Consejo Universitario, la vieja capilla. Él protestó aquí al cargo como presidente de la mesa directiva de la Facultad de Derecho. Y desde ese momento, como alumno, un postulado conceptual de fondo era la autonomía universitaria. Entonces, muchos años antes. No muchos años antes. Estaba de reciente creación. Entonces, sí hay una coincidencia. Y estaba tratando de ubicar el momento, porque sí, en efecto, estaba la coordinadora, la CORPEG, sí, en el diseño de las normas para convocar a elecciones, y surge casi la parte final del proceso de autonomía, y en este recinto donde estamos, el 14 de febrero, el Consejo Universitario otorga el mandato para turnar a los poderes públicos la iniciativa, y dado que la universidad no tiene derecho de iniciativa, sí fue un punto de encuentro, y algo que resulta particularmente distinto es que fueron los grupos parlamentarios y el Ejecutivo los que firmaron la iniciativa, todos ellos. Asumieron el proyecto de la universidad como propio, suyo. Y por eso el 11 de mayo, cuando se aprueba, se hace por unanimidad. Y la etimología de la unanimidad es ánima, una sola alma, una sola voluntad. Hoy nos parece de pronto muy normal el diálogo entre fuerzas políticas distintas, tenemos ya 20 años en eso. Pero en aquel momento sí era una novedad, ¿no, Carlos? Sí, sin duda, Arnoldo, yo recuerdo muy bien. Sobre todo ambas con poder. Cuando se empezó esto, que la comunidad universitaria en ese momento, representada por Juan Carlos en su calidad de rector, nos reunimos para ver cómo podíamos avanzar en este sueño de los universitarios desde hace mucho tiempo. Y fue fácil. Yo creo que la paternidad de la ley orgánica de la Universidad de Guanajuato, en su inicio, en su culminación, nadie la tiene. Es la propia comunidad universitaria la que origina, la que da nacimiento a la autonomía universitaria. Obviamente conducida por la propia colmena universitaria, en este caso por Juan Carlos Romero Hicks en su calidad de rector. Eso facilitó enormemente el diálogo, la negociación, las propuestas que sabíamos nosotros en las que participamos como universitarios y como legisladores. Y que fue fácil ya llegar al punto fino en la iniciativa que surge de aquí, efectivamente, como lo dice Juan Carlos, la hacemos nuestra varios legisladores.
todas las fracciones parlamentarias, ese momento, el PPS, el Partido Demócrata Mexicano, ¿Qué épocas? el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, me acuerdo, Alberto Reina, Cendejas del Partido Demócrata, Juan Alberto Tobar del PRD, pero Nabor Centeno del Partido de Acción Nacional, Francisco Alcaraz de la Rosa. Miguel Márquez no era diputado en ese momento. No, él fue hasta la siguiente legislatura, él fue a la 57ª. En la 55ª, Nabor Centeno era el coordinador de los diputados de Acción Nacional. Pero fue fácil y se transitó. Yo creo, no recuerdo que haya habido otra iniciativa firmada por todos los que tenían facultades de iniciativa, el titular del Ejecutivo y todos los diputados, porque de alguna manera, directa o indirectamente, todos acompañamos a través de nuestros coordinadores la iniciativa que surge en el seno universitario. Y si es pauta, diría yo, para este nuevo episodio de la vida política de Guanajuato, esta tolerancia, saber convivir con quienes piensan diferente, quienes actúan diferente, pero siempre, y creo que se resaltó el día de hoy, unidos por un valor superior, que en este caso fue la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo lo ven 20 años después? ¿Cómo ves hoy a la Universidad de Guanajuato, Juan Carlos? ¿En qué ha impactado esta autonomía, esta buena voluntad de todos los actores políticos? Uno, en la propia universidad, y dos, en la universidad como un factor de cambio social. De muchas maneras, porque a mí me preguntaban, recuerdo, hoy hace 20 años, ¿y en qué somos diferentes? Porque como que se quería percibir cuál era la... Como un niño que cumple 18 años. Sí, como un niño que está joven, pues, recién emancipado. Y lo que comentábamos es que la libertad académica la teníamos. En realidad las pruebas vinieron en la autonomía de gobierno y en la autonomía de la legislación interna, porque no estábamos facultados para ello. Y conviene recordar que esta no solamente tuvo la etapa visible de lo que es la autonomía, sino toda la reforma interna que vino después, en un segundo momento, en cambiar casi una docena de ordenamientos y que luego dieron proceso a lo que hoy es la ley orgánica vigente en el año de 2007. Y cuando hoy el rector general, José Manuel Cabrera, daba algunos indicadores sobre los cambios, pues hoy tenemos una universidad que hace más investigación, que tiene más posgrado, que tiene profesores con una mejor formación y probablemente la diferencia está en la actitud, porque los que estudiamos en la universidad en una etapa muy gloriosa tenemos una visión muy interna de las cosas, como que no se nos daba mucho levantar la escalera y mirar hacia afuera. Recuerdo que hace años en una conferencia... Tú desde la rectoría alcanzaste a ver la gubernatura, como decía Álvaro Obregón, ¿verdad? Pero eso no estaba eso surgió después, ni siquiera estaba... Es tema de otra plática. Otra plática. No estaba en el camino. Fueron situaciones que se presentaron en otro momento. Pero recuerdo que en una ocasión, escuchando una charla de un premio Nobel de Química, el doctor Ernst, que fue el que inventó la resonancia magnética, él comentaba que al principio nadie le publicaba sus artículos por inútiles y finalmente encontró una universidad que se lo publicó y pasaba una escalera que estaba así como en la parte alta de la universidad mirando hacia afuera. Entonces yo creo que hoy es una universidad pues más actuante, más visible, más sí crítica. le ha devuelto a la sociedad lo que la sociedad le otorgó, la confianza que le dio en aquella época. Yo creo que sí, yo creo que esta universidad siempre se ha distinguido por estar muy cerca de la sociedad, en este caso de la sociedad guanajuatense. Yo recuerdo en mis años de bachillerato y de profesional en este edificio, hacíamos servicio social cada año. Y en las demás universidades no, había un servicio profesional cuando uno terminaba. Y aquí en esta universidad hacíamos servicio social cada año. Y servicio social que lo hacíamos de diferentes maneras. Y ahora, escuchando las cifras que nos dio el rector hace un momento, pues sí se nota que esta nueva estructura, esta nueva organización que se ha ido dando a través del tiempo, la universidad
que a mí me tocó vivir del 68 a la universidad, que me tocó otorgar su autonomía del 94 a la universidad de este momento, son 3 universidades diferentes. Su crecimiento, el que llegue a más, físicamente, a más espacios. Antes los muchachos teníamos que venir a la ciudad de Guanajuato, no teníamos de otra. En nuestras poblaciones no existían escuelas de educación superior. En mi caso, bueno, el tecnológico de Celaya empezaba a instalarse y a rendir frutos. Pero sí se da pues esa transformación de la universidad a través de esta nueva estructura. Sí creo que la autonomía de cátedra, la autonomía de esa libertad siempre existió. Yo respetuosamente le digo al maestro que yo nunca vi un teléfono rojo en la rectoría. Y entré muchas veces a la rectoría, desde con Eugenio Guerrero, con el maestro Cardona, con el maestro Torres Gómez, con el maestro Juan Carlos Romero, y nunca lo vi. Yo creo que había un absoluto respeto a la libertad de cátedra. Sí, el rector era nombrado por el gobierno y eran cosas que los universitarios queríamos dejar a un lado y lo logramos a través de este primer paso de la autonomía. Y el segundo paso de la autonomía, bueno, esta nueva organización en campus universitarios, en varias rectorías, en fin, sí se nota, sí hay presencia de la universidad en más aspectos, no únicamente físicos, sino sociales de nuestra sociedad. Voy a cerrar esta entrevista con una pregunta donde me salgo del tema universitario, no tanto, pero un poco. Los dos han hecho política en las cámaras ahora, tú, Juan Carlos, tú un veterano ahí, Carlos. ¿Cómo trasladar de repente al ánimo de la vida pública esta forma de discutir que la universidad enseña y que aquí puede ser muy fructífera, pero que luego ya nos encontramos con que los intereses privan por encima de la razón? ¿Sigue el país esperando aprender de sus espacios universitarios para lograr un gobierno más humanista, Juan Carlos? En el momento que se vive, que es el del regreso del PRI al poder, yo creo que se han dado pasos importantes en ese sentido, Arnoldo. Yo creo que, bueno, Guanajuato es un parteaguas en el 91 de esta nueva manera de convivencia política, de entendimiento y de racionalidad en nuestro quehacer, que se ha traducido a través de los años y con esfuerzos de todas las fuerzas políticas, tangiblemente ya en algunas reformas. La estamos viendo ahora en el Congreso, no únicamente a través de las reformas estructurales, sino de las reformas secundarias, que quizás es donde se encuentran mayores puntos de divergencia y mayor confluencia de intereses que no podemos negar o soslayar. Siempre han existido y seguirán existiendo. Pero sí creo, y lo creo sinceramente, que sí ha existido voluntad de todos de poder ceder ante lo principal que es el país, su desarrollo y su gente. Más racionalidad y menos pragmatismo. ¿Se puede en la política? Estamos surgidos de mucho en la política. Hay un tema de ética, de confianza, de credibilidad. Aquí don Carlos ya ha sido legislador tanto en el Senado como en la Cámara de está en un retiro, Diputados. En el Tribunal Fiscal, ya me acordé. No es un retiro, ese es el lugar donde llegan las personas venerables, con el sentido de justicia y de madurez para poder dictar a los justiciables. Entonces, pero tú estás en la batalla legislativa. Estoy en la batalla legislativa y debo reconocer que en la etapa que me ha tocado ha habido cambios muy importantes. Se han hecho más de 15 cambios a la Constitución, no lo digo para presumir el número, sino el posible impacto. Nos tocó la reforma educativa, que es la única que ha tenido la primera vuelta de Constitución y 3 leyes secundarias. En el caso de la reforma política, acabamos de terminar la primera ronda de leyes secundarias y tuvimos la oportunidad de estar escuchando. Y sin duda que la universidad forma y hay legisladores muy, muy talentosos que aprendieron a pensar, a sentir, a actuar y a comprometerse en el espacio universitario. Bueno, pues les agradezco a los dos esta muy rica charla. Vamos a seguir aquí. Un gusto estar en la Universidad de Guanajuato y pues desde luego siempre platicar. Nuestra alma mater. Así es. Juan Carlos, muchísimas gracias. Carlos. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias. Es consejero magistrado del Tribunal Fiscal. Yo andaba ahí hecho bolas. Bueno, yo voy a continuar después de una breve pausa.